Hoy, en Tendencieros Industriales, tenemos a uno de esos invitados que conectan ciencia, empresa e industria real. Nos acompaña Román Orús, físico investigador y Icarbasc en el Donostia International Physics Center, cofundador y director científico de Multiverse Computing, una empresa nacida en Donostia, San Sebastián, que se ha convertido en una referencia internacional en computación cuántica, inteligencia artificial y especialmente ahora en la compresión de grandes modelos de IA. A mí, Iker, me llena de orgullo traer a gente de aquí, de la tierra, y, bueno, que estén haciendo en startups y cosas tan grandes o que van a ser tan grandes, estoy convencido, porque Multiverse está trabajando en una idea que puede ser clave para los próximos años y es hacer que la inteligencia artificial sea más pequeña, más eficiente, más barata y más fácil de desplegar para las empresas, para los centros de datos, en dispositivos industriales o incluso en equipos que tienen recursos limitados. En un momento en que todo el mundo habla de modelos cada vez más grandes, más caros y con más consumo energético, Multiverse plantea precisamente lo contrario, modelos más pequeños, más compactos, más sostenibles y a su vez que sean más cercanos a la realidad industrial que nosotros vivimos. Además, Román, que lo tenemos aquí, ha sido reconocido con el Premio de Física, Innovación y Tecnología de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. Y recientemente, además, o sea, es que es menudo invitado que tenemos aquí, ha sido designado miembro del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de Naciones Unidas. Ahí es nada. Así que hoy vamos a hablar de computación cuántica, inteligencia artificial, industria, soberanía tecnológica, eficiencia energética y de algo muy importante. ¿Qué parte de todo esto es realidad? ¿Qué parte es humo? ¿Y qué deberían empezar a hacer ya mismo las empresas industriales? Todo eso vamos a hablar con Román, pero antes de empezar tenemos que hacer una pequeña pausa porque os tengo que contar una cosa, tendencieros. Si sois comerciales, si dirigís un equipo de ventas o simplemente queréis vender mejor, prestar atención porque todas las empresas, incluida Multiverse Computing, necesitan una cosa y es vender. Y en el Club de la Venta encontrarás precisamente eso, una formación práctica, comunidad, retos mensuales y sesiones en directo donde trabajamos casos reales para convertir teoría en resultados. Porque vender no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Descubre más en elclubdelaventa.es. Y ahora sí, ¡arrancamos motores! Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Hola, ¿qué tal? Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Muchas gracias por pasarte por el podcast, por aceptar nuestra invitación. Sí. Y la verdad es que por la descripción que hemos hecho, el listón lo tenemos muy alto. Las expectativas están súper altas. A ver si estoy al nivel. Muy bien, vamos a empezar por algo fácil y simple y vamos a ir avanzando, ¿vale? ¿A qué se dedica Multiverse Computing y cuál es tu función dentro de la empresa? Sí, a ver, Multiverse Computing, pues bueno, resumiendo rápidamente, ¿vale? En Multiverse nosotros nos dedicamos principalmente a dos cosas. Nos dedicamos a hacer software para aplicaciones industriales utilizando computación cuántica, esto por una parte. Es con esto con lo que empezamos la empresa, de hecho, en 2019. Lo que pasa es que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que podemos hacer otra cosa también, que es inteligencia artificial, ¿no? Y en particular ahora nos estamos dedicando, casi yo diría que más del 90% de la actividad que tenemos ahora mismo en la empresa, nos estamos dedicando a hacer a temas de inteligencia artificial, como por ejemplo a comprimir modelos de IA, ¿no? En particular modelos de lenguaje que son extraordinariamente grandes, como tipo ChatGPT, etcétera, ¿no? Que ocupan muchos recursos, consumen mucha memoria, etcétera. Nosotros somos capaces de comprimirlos casi sin perder precisión y hacerlos mucho más eficientes, mucho más portables, etcétera. A eso nos estamos dedicando ahora. Y mi rol en la empresa, pues bueno, aparte como cofundador, yo fui uno de los que fundó Multiverse junto con mis 3 socios, también soy el director científico. Llevo toda la parte de lo que nosotros llamamos aquí dentro de Multiverse Research, ¿no? Que es una parte del equipo técnico, que es la que se dedica más a hacer el desarrollo de las nuevas ideas. Esa es la parte que llevo yo, al margen de llevar cosas del día a día de la empresa, claro. Vaya dos pedazos de melones que se nos abren aquí, la computación cuántica y la inteligencia artificial, que además están las dos en boga ahora mismo, son trending topic. Sí. Pero claro,
Ahora, pregunta. Claro, yo cuando oigo computación cuántica, todavía pienso, aunque sí que se habla, ¿no?, de la computación cuántica, pero claro, todavía piensas que es algo muy lejano, como mucho, mucho, mucho. En algún laboratorio de estas grandes Big Tech, tendrán algo de eso o en fase de laboratorio. Pero ¿cómo explicarías esto de la computación cuántica a nuestros tendencieros que nos están escuchando aquí y que igual no tienen formación en física? Sí, pues bueno, la computación cuántica es un nuevo modelo de computación. Es un nuevo tipo de ordenador. Un ordenador normal, de los que usamos nosotros día a día, cualquier ordenador ya puede ser pues el portátil o el teléfono móvil o el Apple Watch o yo qué sé, un clúster de supercomputación de NVIDIA, por deciros, están todos basados en el mismo tipo de funcionamiento, ¿no? La información se codifica en bits, que son variables que pueden ser 0 o 1. Se procesa todo mediante circuitos lógicos y luego eso, cuando lo escalas mucho, mucho, pues acabas teniendo los ordenadores que tenemos hoy en día. Estos ordenadores, pues bueno, en realidad son la versión evolucionada de las ideas que tuvo Alan Turing por allá en los años 30. La computación cuántica es otro panorama, no tiene nada que ver con esto. Es otro modelo de computación en donde lo que sucede es que la información somos capaces de codificarla directamente en átomos, por así decir, en moléculas, ¿no? De esto nos dimos cuenta los físicos por allá en los años 80, de que podíamos coger el átomo, por ejemplo, y no solo lo podíamos manipular y lo podíamos entender, sino que además podíamos codificar información en los estados del átomo, si está excitado, desexcitado, etc. Y no solo eso, sino que además podíamos manipular esta información utilizando las leyes de la física cuántica, son las leyes del mundo a la escala del átomo, no son como las del mundo que nos rodea, son muy distintas. Tú cuando te vas al mundo de los átomos, de las moléculas, cuando todo es muy pequeño, realmente ahí pasan cosas muy raras, ¿no? Ahí gobierna la física cuántica y se puede utilizar la física cuántica para procesar la información de forma muchísimo más eficiente que con un ordenador convencional, de los que usan bits, ¿no? Esto nos dimos cuenta los físicos en los años 80 y entonces, claro, ahí se propuso la idea de que, bueno, de que seguramente si fuésemos capaces de fabricar un ordenador que utilice estas reglas, que codifique la información de esta manera, ¿no?, en átomos, en moléculas, y que procese la información mediante, pues, en las leyes de la física cuántica, podemos hacer una máquina mucho más potente que en particular es capaz de resolver problemas que con un ordenador tradicional, por teorema, son imposibles de ser solucionados. Y de estos pues hay muchos ejemplos. En resumidas cuentas, un ordenador cuántico es un ordenador que utiliza las leyes de la física cuántica para poder resolver problemas y tener una capacidad computacional que un ordenador convencional pues nunca jamás va a poder llegar a tener. Claro, aquí hablamos de átomos. En los últimos chips yo creo que hablamos de 1 o 2 nanómetros, igual los más avanzados, ¿no?, del mundo mundial. Aquí estamos hablando de una escala mucho más pequeña y aparte Sí. tecnología que es totalmente diferente, ¿no?, lo que has dicho. Completamente, sí. O sea, nanómetros, efectivamente, en la escala de los chips hemos llegado ya a la escala del nanómetro, ya empezamos a tener ahí casi ruido atómico. Nanómetro es 10 a la menos 9, es 0,9 ceros, ¿vale? Y luego un 1, eso es algo muy pequeñito, pero lo que estoy hablando yo es mucho más pequeño todavía. El átomo es más pequeño que un nanómetro, el átomo es femtómetros igual, o picómetros, es todavía más ceros, ¿no? Y aunque estemos en la escala del nanómetro en un procesador tradicional, la información todavía se codifica de forma, digamos, clásica. Siguen habiendo ceros y unos, siguen habiendo puertas lógicas. En computación cuántica directamente nos cogemos el átomo, ¿no? El átomo los atrapamos, por ejemplo, uno a uno. Esto es una cosa que se hace, por ejemplo, en un sistema que se llama trampa de iones y los manipulamos individualmente, átomo a átomo. Vale. Y realmente ¿existe la computadora cuántica a día de hoy? Porque muchos hablan, pero yo tengo esa duda. ¿Realmente hay una computadora cuántica? ¿Existe? Sí que existe, sí. Esto, y de hecho, en los últimos años ha dado el salto de los laboratorios de las universidades casi al mundo industrial. Efectivamente existe y hay varios proveedores, de hecho, de procesadores cuánticos. Claro, hay que tener en cuenta que hoy en día estas máquinas están en un estado todavía muy primigenio de evolución. Es todavía todo muy incipiente. Hay que considerar que a lo mejor pues, el estado actual de un ordenador cuántico es similar al que tenía un ordenador convencional en los años 30, que te ocupaba un edificio entero, ¿no? Pues hoy en día, y tenía unas capacidades muy limitadas, pues hoy en día
eso es un poco el estado en el que está la computación cuántica hoy, ¿no? Tenemos los primeros procesadores cuánticos, tienen las capacidades limitadas, son pequeños, son ruidosos, no son un ordenador cuántico de propósito general como nos gustaría tener, pero ya empezamos a tener los primeros procesadores cuánticos con los que se pueden empezar a hacer algunas cosas. Y hay distintos proveedores. Y sí, por ejemplo, está IBM, es una de las empresas que tiene los mejores procesadores cuánticos en Occidente, la gente de Google también. Luego también hay Honeywell, por ejemplo, y luego también hay otras muchas empresas que están haciendo ordenadores cuánticos. Y no solo hay una única manera de fabricar estos procesadores. A día de hoy todavía no hay un estándar de cómo se van a acabar fabricando en el futuro. Antes os hablaba de átomos, por ejemplo, pues hay gente que lo está haciendo directamente con átomos, ¿no? Con unas cosas que se llaman trampas de iones. Hay gente que lo está haciendo con materiales superconductores, ¿no? Hay gente que lo está haciendo con otro tipo de tecnología. No hay un estándar definido todavía. Cada propuesta tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, bueno, el tiempo dirá cuál de estas o si una combinación de todas ellas será la que acabe quedando. Vale. Esto es como el VHS, el beta, luego pasó al DVD, etcétera, Exactamente, ¿no? Hasta sí. nuestros días. Todavía no hay un estándar. Muy bien. Me ha interesado, Román, lo que has comentado, esa pivotación, ¿no? Ese pivotamiento que habéis hecho. Claro, arrancasteis haciendo computación cuántica para software, como nos has dicho, Sí. y ahora estáis al 90% en IA comprimida. ¿Cómo se ha hecho Sí. esa evolución? ¿Cómo fuisteis capaces de identificar eso? Sí, pues esta es una historia muy interesante porque pasó de forma muy natural. En realidad, bueno, yo suelo decir que esto no es que pivotásemos, es que simplemente expandimos nuestra mirada y luego el mercado acabó de decidir, ¿no?, por dónde tenían que ir las cosas. Pero lo que sucedió es que, o sea, al final siempre es el mercado el que Sí. manda. Lo que sucedió es que, bueno, nosotros empezamos en 2019 haciendo computación cuántica, aplicaciones, ¿no?, industriales de computación cuántica. Además de utilizar ordenadores cuánticos, también estábamos utilizando nosotros una serie de técnicas matemáticas para simular los ordenadores cuánticos, ¿no? Porque muchas veces los teníamos que simular por lo que fuera, ¿no? Y de hecho, pues éramos muy buenos en esas técnicas de simulación, porque, bueno, ya me lo he comentado, pero yo vengo del mundo académico, profesor Iker Basque y tal, y de hecho soy uno de los que propuso e inventó algunas de esas técnicas. ¿Qué sucedió? Sucedieron dos cosas. Primero sucedió que, en primer lugar, nos dimos cuenta que esas técnicas, como técnicas matemáticas, no solo se podían aplicar a simular computación cuántica, sino que también se podían simular a mejorar los algoritmos de inteligencia artificial. Esto estoy hablando por allá en 2019-2020, antes de la era de ChatGPT. De ¿vale? ChatGPT. Efectivamente. Entonces, nosotros empezamos a hacer cosas en esa dirección, empezamos a hacer proyectos sobre mejorar redes convolucionales para sistemas de reconocimiento de imágenes, sistemas de deep learning, etcétera, ¿no? Y efectivamente funcionaba muy bien. Y entonces viene la segunda cosa que sucedió, que es que en 2022 apareció OpenAI con ChatGPT 3 y hubo toda una revolución, ¿no? Aquello salió un sistema que parecía que hablaba, hacía poesías, etcétera, pero tenía un gran problema, que es que era extremadamente costoso. Ocupaba una barbaridad de memoria, algo que no se había visto jamás. Entonces, claro, nosotros en aquel momento tuvimos un momento de catarsis, ¿no? Y pensamos, ostras, pues este es uno de los grandes problemas está claro que por aquí va a ir la tendencia de la inteligencia artificial, esto parece que va a ir a más, pero tiene un gran problema, que es que esto es enorme, ¿no? Y el consumo energético es descomunal, etcétera. Ostras, pues nosotros tenemos una técnica que a lo mejor puede ayudar a reducir ese consumo energético, ¿no? Resulta que estas técnicas que estábamos utilizando para simular los ordenadores cuánticos, nosotros pensamos, sí, las aplicamos para comprimir estos modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, lo probamos, hicimos una prueba, intentamos comprimir por allá en 2023 algunos de los modelos en código abierto que había por aquel entonces, el Llama 2, me parece que era, y efectivamente vimos que aquello funcionaba muy bien, conseguimos comprimirlo un 90 y pico %, casi sin perder precisión, escribimos un artículo científico sobre eso. Realmente nos dimos cuenta de que teníamos casi una de las herramientas adecuadas para un problema importante y empezamos a testear el mercado. Vimos a ver, oye, hay interés por esto, a la gente le interesan modelos más eficientes y efectivamente empezamos a tener
mucha reacción del mercado. Nos empezaron a llegar mucha gente que estaba muy interesada por modelos más eficientes, etcétera, y dijimos, bueno, por aquí hay un filón, esto hay que separarlo de lo que estábamos haciendo, tiene vida propia y hay que tirar por aquí. Y así, y desde entonces hasta ahora, pues no he hecho más que crecer de forma hiperexponencial. Cada vez estamos trabajando más en compresión de modelos, en modelos comprimidos, en edición de modelos, etcétera, etcétera. Y así es como sucedió. Ahora, por lo que comenta Román, yo ahora estoy pensando como vendedor, digo, ¿qué tipo de cliente es el de Multiverse Computing? ¿Las grandes o estos grandes empresas, pues Amazon, Meta, Microsoft con Copilot, etcétera? ¿O está más orientado a industria más pequeña o empresas más pequeñas? Pues hay de todo. Hay realmente de todo. Es cierto que las grandes empresas tipo Amazon, etcétera, sí que están interesadas en modelos más eficientes y tal. Pero, por ejemplo, OpenAI, Anthropic y tal, claramente no, o por lo menos no lo parece. Aunque, bueno, las últimas declaraciones de Sam Altman parece que se está empezando a interesar otra vez por modelos más pequeños, pero realmente parece que estas empresas tipo OpenAI, Anthropic, etcétera, ellos están más interesados precisamente en hacer modelos cada vez más grandes y más potentes, ¿no? Lo hemos visto con el caso de Anthropic, que ha desarrollado mitos, que es tan grande y tan potente que, bueno, lo han tenido que parar casi y para ver qué pasa, etcétera. Pero luego del otro lado del espectro, sí que es cierto que para pequeña y mediana empresa, claro, los costes de la IA son los que son y muchas veces no son asumibles. Entonces ahí es fundamental poder trabajar con modelos más pequeños, ¿no? Además, trabajar con modelos más pequeños tiene muchas ventajas. Ya no solamente la eficiencia energética, ¿no? Que consumes muchísima menos memoria y por lo tanto tú como cliente pagas menos, te sale el modelo más barato, sino que al ser más pequeño, muchas veces el modelo lo puedes desplegar localmente, o en tu servidor o incluso en dispositivos, directamente localmente en el iPhone o localmente en un ordenador, sin conexión a Internet, sin un Wi-Fi, porque hoy en día, eh, claro, si quieres usar ChatGPT o quieres usar los modelos de Anthropic, necesitas conectarte a su servidor, tienes que compartir información con ellos y a lo mejor, pues no lo sé, a una empresa igual no le apetece compartir su información con Anthropic, ¿sabes? Es información Entonces, hay sensible, un sí. por supuesto, hay todo un tema de privacidad de datos. Para eso los modelos tienen que correr en local y para eso los modelos tienen que ser pequeños y tienen que ser eficientes. Y precisamente esto ya no solamente la eficiencia energética y la privacidad, también te desbloquea, como he comentado ahora hace un momentito, te desbloquea todo el tema de dispositivos. En el momento en el que haces los modelos muy pequeños, los puedes desplegar directamente en los dispositivos. Y ahí hay un mercado enorme, porque en el futuro, bueno, no tanto en el futuro, pero la tendencia es que vamos a acabar teniendo inteligencia artificial en todas partes, en el coche autónomo, en el ordenador, en el iPhone, en el Apple Watch, en la tostadora, en la lavadora, en la nevera, en todas partes vamos a tener IA y no necesariamente esa IA tiene que estar conectada al servidor de Anthropic, o sea, la de tu nevera, por ejemplo. ¿Por qué tiene que saber Anthropic si te está caducando el pollo, ¿no? Pues este tipo de cosas tienen que correr en local. Y para eso hace falta que los modelos pues, sean pequeños y sean eficientes. El Yo tema, doy fe porque yo estaba haciendo algunos apaños ahí con un modelo local y con un mini PC de 16 gigas y creo que compactar el Sí, modelo sí, Gema 4 con el cual me estoy pegando me vendría bastante bien porque sí, sí, totalmente. me está costando, me está costando. Claro, tenemos también Compactive AI, ¿no? Que, vamos, promete reducir mucho el tamaño de los modelos manteniendo el rendimiento. Claro, yo Sí. lo que te acabo de comentar, el mini PC, un Edge PC Computing en la empresa, claro, entiendo que todo esto tiene mucho sentido en lo que comentas, porque claro, cuando vamos a la nube, pues el frigorífico igual no te interesa. Claro, por supuesto que en la empresa hay muchos datos que no te interesan que salgan de ahí ni para atrás. Entonces, claro, Completamente. Sí. ¿cómo enlazamos el Edge Computing, Compactive AI? ¿Qué ventajas proporciona para una empresa industrial normal? Pues en primer lugar, la eficiencia. Son modelos mucho más baratos, ¿vale? O visto de otro modo, también se puede explicar de la siguiente manera. Para la misma capacidad computacional que tiene una empresa, con nuestros modelos multiplicas la productividad, porque al ser más pequeños eres capaz de ejecutarlos más, ¿no? Esto, por ejemplo, lo estamos viendo en los centros de datos,
pero también para las empresas, pues es tal cual. Y en segundo lugar, la privacidad. La privacidad es fundamental. Hay muchas aplicaciones para las que no se te está permitido, no te está permitido compartir información con un tercero. Ya nos cuesta utilizar, por ejemplo, servidores de Amazon o de Microsoft, que toda la información pasa por ahí cada vez que queremos hacer un cálculo, o incluso mandar y recibir emails. ¿Cómo sabes que Amazon o Microsoft no te están leyendo las cosas, ¿no? Pues para algunas empresas es más importante que para otras. Imaginaros aplicaciones críticas, ¿no? De infraestructuras o de lo que sea, o simplemente Seguridad, de competencia entre empresas, ¿no? Pues para todo el tema de seguridad es fundamental. Entonces, si puedes tener aplicaciones en IA corriendo en local y que encima son más baratas, pues no solo es lo que te ahorras, sino también te ahorras posibles disgustos de ciberseguridad después. Sí, ahora estas últimas semanas se está escuchando mucho precisamente esas dos cosas, ¿no? Por un lado, el que gente que está con Anthropic, por ejemplo, ¿no? Que se mete a Anthropic y se gasta los tokens y de repente sin darse cuenta se ha gastado un dineral en Sí, tokens porque está sí, tirando para cosas básicas de modelos enormes, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí lo veo claro. exactamente, sí. Claro, no te puedes dar cuenta si tú, por ejemplo, tienes una empresa y tus trabajadores están utilizando los modelos de Anthropic, como nosotros aquí, por ejemplo. Hombre, pues como tengas a alguien que a lo mejor no se entere mucho y se venga muy arriba, y como le pasó, salió este caso esta semana o la semana pasada, que uno se había gastado más de, ¿cuánto era? No es una barbaridad de tokens Un en hacer montón, un sí. videojuego, solo porque le apetecía. Pues este tipo de cosas mejor tenerlas controladas. Eh, Sí. ¿Y qué te iba a decir? Me ha parecido leer también que aunque vosotros comprimís no sé cómo decirlo, la IA, ¿no? O no sé si comprimís la IA o comprimís el contexto o comprimís sí, que el porcentaje de replicación a una IA más grande es muy similar, es muy alto, ¿no? Hablabas de un 90 y sí. pico por ciento, ¿no? Sí, sí. Lo que hacemos nosotros es comprimir el modelo, directamente el modelo. Nosotros nos vamos a las tripas del modelo y técnicamente, bueno, un modelo de lenguaje es algo muy complicado. Es como una catedral de la inteligencia artificial, pero la estructura es siempre muy parecida. Tiene distintas capas y en esas capas, cuando miras dentro, hay capas de redes neuronales, que son básicamente pues, como neuronas artificiales que se conectan entre ellas y ahí es donde fluye la información, ¿no? Nosotros vamos directamente a esas capas. Somos capaces de entender en qué capas hay más redundancia, ¿no? Desde un punto de vista de teoría de la información, lo podemos cuantificar y una vez cuantificamos esa redundancia, simplemente todo lo que es redundante lo descartamos, dicho así muy a Ujú. grosso modo, ¿no? Y de este modo nosotros podemos comprimir, pero realmente estamos yendo a las tripas del modelo y estamos cambiando ligeramente el modelo, pero de modo que es básicamente le quitamos todo lo que le sobra, ¿no? Lo adelgazamos, por así decir, Le quitas la y grasa. cambiamos, efectivamente, sí. Oye, y claro, yo cuando me hablas de esto y volvemos recurrentemente, ¿no? A pensar en ChatGPT, en Gemini, etcétera. Pero claro, si hablamos ya de industria, claro, en la industria, pues no le vas a preguntar a una máquina a ver qué tal está, ¿no? Pues vas a ciertos problemas, ¿no? Entonces, ¿dónde te parece que puede ser más interesante el uso de esta IA compactada en entornos industriales, ¿no? En entornos de PLCs, de sensórica, en lo que es industria puro y duro. Sí, pues ahí hay infinitas aplicaciones, infinitas aplicaciones. Eh, Porque la IA es una tecnología transversal que afecta a todo, ¿no? Mira, pues ahí os podría, por ejemplo, explicar todo el tema de, por ejemplo, en logística y en manufacturing, todo el tema de mantenimiento predictivo es fundamental. Predecir cuándo te va a fallar una máquina antes de que falle, ¿no? Y eso lo puedes hacer a lo mejor en local directamente con IA integrada en la máquina, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, más técnico, una cosa que está sucediendo y lo estamos viendo es en el ámbito de la programación. En el ámbito de la programación es tremendo el cambio que está habiendo. No se programa ahora igual que hace 3 meses y mucho menos que hace 6. Y si lo comparas con hace 2 años, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hoy en día el mundo de la programación ha cambiado completamente y esa es una de las aplicaciones más directas que hay.
en temas de, bueno, de prevención de riesgos, por ejemplo, absolutamente en todas partes. Vale, y la ventaja cuántica, por ejemplo, ¿no? Ahora imagínate, yo tengo una empresa de logística, ¿no? Una empresa mediana de logística Sí, y quiero pues implantar un modelo de inteligencia artificial comprimido, incluso me plantearía comprarme un ordenador cuántico, porque si optimizo ahí, pues creo que puedo ser una ventaja competitiva con respecto al resto. ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo arranco? O sea, ¿realmente puedo ir yo a Honeywell o a IBM, pedirle un PC cuántico, sí. contactar con vosotros y empezar a ponerlo en marcha? Se nos ha Hombre, venido arriba, Iker, ¿eh? Se nos ha venido sí, sí, arriba. hombre. Si tú le vas a IBM y tienes la pasta para comprarles un ordenador cuántico, te lo venden, esto te lo aseguro, y vienen y te lo ponen, ¿vale? Pero lo tienes que pagar, ¿vale? Esto, bueno, la NASA lo hizo, por ejemplo. Le compró un ordenador Vale. cuántico a Google, ¿no? Y Lockheed Martin también. Lockheed Martin le compró un ordenador cuántico, me parece que a IBM, no sé si a IBM o a Google, ahora estoy con la duda, pero también. Sí, sí, no, efectivamente, tú si quieres comprarte un ordenador cuántico, puedes ir y comprártelo, pero no es lo usual. Lo usual es que el modelo de computación cuántica es en la nube. O sea, IBM, Google, Honeywell, ellos tienen sus máquinas, ¿no? Y tú lo que sí que puedes hacer si eres una pequeña o mediana empresa que no tiene el dinero para comprarse y mantener un ordenador cuántico, porque es un trasto muy grande, que necesita un laboratorio, es muy caro de mantener y tal, pues lo que puedes hacer es comprar acceso en la nube. Comprar Ujú. acceso en la nube. Tú puedes acceder en la nube a los ordenadores cuánticos más potentes que hay en el mundo, a los de IBM, a los de Honeywell, a los que sea, y directamente puedes correr tus procesos en la nube. Pues igual que corres en la nube de Microsoft, por ejemplo, pues corres en la nube de IBM Quantum. Y sí, sí, efectivamente, una empresa de logística, pues podría plantearse, pues mira, tengo este caso de uso, pero en primer lugar necesitas saber reconocer para qué casos de uso necesitas computación cuántica, ¿no? En el caso de logística se me ocurren muchos, pero por ejemplo, yo que sé, planificación de rutas de camiones o cosas del estilo, o lo que sea, ¿no? Optimización de rutas, Ese sí, es, por ejemplo. Sí. por ejemplo, ese es un ejemplo muy canónico, ¿no? Ese es un problema matemáticamente intratable, que significa que cualquier procesador, cualquier algoritmo tradicional clásico te va a encontrar una solución, pero sabemos que no es óptima. Sabemos que no es óptima porque la complejidad del problema crece con el número de camiones, por ejemplo, con el número de rutas, de forma exponencial. Y un ordenador cuántico es capaz de encontrarte soluciones mejores y más rápido, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, una vez has identificado tu caso de uso, sí que puedes o crearte tu propio equipo de expertos interno que sepa pues cómo se traduce esto en un problema matemático y cómo resolverlo utilizando, en este caso, pues el ordenador cuántico de IBM en la nube. O si tienes dudas, pues sí que puedes contactar con una empresa como nosotros y te ayudamos a hacer el caso de uso. Que yo creo que sería lo mejor, ¿eh? Contactar con expertos, ¿eh? Yo Aquí, también lo recomiendo, ¿eh? sí, de todas formas, eso, yo le estaba dando vueltas a lo que has dicho, ¿no? Y realmente, claro, el alquilar esa computación cuántica, la ventaja que te da es cuanto mayor sea la complejidad, o sea, cuanto mayor es el número de nodos o el número, la combinatoria que puedes tener, ¿vale? Porque cuanto más combinaciones, o sea, 3 por 3 es 9, pero 3 a la 3 también es 9, pero cuando el 9 lo multiplicas a la 3, pues ya te vas vas exponencialmente Exacto. sumando probabilística, ¿no? Entonces, claro, eso con computación tradicional podía tardar mucho tiempo, ¿no? Entiendo que ahí es la Sí, ventaja, ¿no? Que dices, un ordenador tradicional, pues igual me tarda un mes en hacer el cálculo y en el cuántico en una hora. No, me lo estoy inventando, sí, ¿eh? no, no, o mucho peor, un ordenador tradicional, por ejemplo, para las últimas pruebas de computación cuántica que se han hecho, hay una cosa que se llama ventaja cuántica, ¿no? Que es el momento en el que un ordenador cuántico es capaz de hacer una tarea que un ordenador tradicional no puede hacer. Eso ya ha sucedido. Y hay distintas, la gente de Google, por ejemplo, tiene algunas propuestas, luego los chinos también, etcétera. Y realmente ahí hay cálculos en los que un ordenador tradicional a lo mejor tardaría más de 10.000 años en poder solucionar un determinado tipo de problema y el ordenador cuántico lo ha hecho en pocas horas, ¿no? En el caso de optimización que estábamos comentando antes, pues bueno, un problema duro de optimización es posible que te tarde meses o incluso años y no llegues nunca a encontrar el óptimo global, porque es muy difícil.
Mientras que un ordenador cuántico, igual no los que tenemos ahora, pero sí los que tendremos dentro de 2 o 3 años, van a ser capaces de encontrarte el óptimo global en cuestión de minutos. Ujú. Puah. Tal Desde cual. fuera, o sea, desde fuera parece que la IA va a toda pastilla y la Ujú. cuántica va mucho más despacio. O sea, por lo menos, claro, Sí, a nivel de noticias, incluso técnicas, ¿eh? ¿Es la sí, percepción así? ¿Es correcta es correcto, sí. o es correcto? Vale, vale. Es ¿Y qué tiempos correcto. manejas? Pues en computación cuántica, bueno, pero esto es correcto por un motivo que ha sucedido. No es que la computación cuántica se haya ralentizado, la computación cuántica está yendo al ritmo que va de forma constante hacia arriba. Lo que pasa que lo que nadie se esperaba era la explosión que ha habido con la IA. Esto Vale. antes de 2022 nadie se Ujú. lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Ahí realmente emergió algo nuevo que nos ha hecho reconsiderarnos muchas cosas casi como especie, ¿no? Y Sí. ha habido una explosión exponencial. Pero eso no quiere decir que la computación cuántica se haya dejado de desarrollar. Sigue en tendencia ascendente, va a su ritmo. Y ahora mismo la previsión es que más o menos en alrededor de unos 5 años, por allá en 2030, 2031, ya empieza a haber los primeros procesadores cuánticos eh, capaces de hacer cosas muy serias, tales como, por ejemplo, hackear códigos criptográficos que estamos utilizando hoy en día. Yo creo que esto va a pasar en 5 años, es mi previsión. Pero bueno, los físicos somos muy malos haciendo previsiones, esto también es verdad. Entonces yo con un disclaimer, ¿vale? De que esto podría ser perfectamente erróneo, pero si tuviese que apostar, yo diría que en 5 años vamos a hackear ya, vamos a poder tener un ordenador cuántico capaz de hackear algunas de las redes de ciberseguridad que usamos. O sea, Sí, que es ahí mejor hablaban. los bitcoins venderlos ya, ¿no? Cuanto antes. Hombre, yo creo que todavía, si eso pasa, os aviso. Yo por ahora Eso no los, es. yo por ahora no los he vendido, creo que todavía hay tiempo. Todo el Oye, mundo me hace la misma pregunta, ¿eh? Todo el Ya me mundo. imaginaba, me es imaginaba. que de eso se habla también, de eso se habla que la computación cuántica va a romper va a Sí. romper el Bitcoin, eso se habla, sí. ¿Qué te iba a decir? Sin entrar al apartado bueno, esto que se suele hablar, ¿no? Los hackeos no, la seguridad postcuántica y todo eso, ¿vale? Pero una pregunta que se me ocurre también, ¿se están corriendo aplicaciones de inteligencia artificial en ordenadores cuánticos? Sí, pero es muy incipiente. Sí que hay todo un campo de investigación entero, que es la IA cuántica, que es cómo hacer inteligencia artificial con un ordenador cuántico. O sea, del mismo Ujú, modo que tú puedes hacer inteligencia, puedes hacer que una máquina aprenda, ¿no? Una máquina tradicional le puedes otorgar inteligencia, ¿no? A un ordenador cuántico también. Existe una variante de todo este tipo de algoritmos, de redes neuronales, tal, que corren en ordenadores cuánticos y tienen más capacidad. Sí, es todo un campo de investigación nuevo y realmente hay cosas muy interesantes ahí. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho recientemente aquí en Multiverse ha sido hacer modelos de lenguaje cuánticos, ¿no? Hemos sido ujú, capaces de hacer que un ordenador cuántico hable. No, que te responda. Es muy lento porque la infraestructura no está, obviamente las conexiones no son tan rápidas ni está todo ujú. tan optimizado como para un clúster de GPUs de NVIDIAs, por así decir, ¿no? Pero funciona y funciona mucho mejor que en un ordenador normal. Es más preciso, requiere de muchos menos parámetros, aprende con menos datos, etcétera. El futuro va a ir por ahí. En el futuro, yo lo que preveo es que estas dos tecnologías tan sexys que tenemos ahora, ¿no? Que es por una parte la inteligencia artificial y por otro lado la computación cuántica, en cuanto estén más desarrollados los procesadores cuánticos, pues van a confluir, se van a unir y entonces sí que vamos a estar hablando de cosas muy serias. Claro. Entonces ya dejamos el podcast ahí todos. No, aquí tengo sentimientos encontrados entre optimismo Sí, y estar y miedo, ¿no? Estoy Estar acojonado. acojonado, ¿no? Hablando mal, ¿no? Y dices, hostia, bueno, sí, yo prefiero ser optimista. Es más productivo ser optimista que pesimista. Sí. Esto, esto también lo he aprendido. Sí. Muy bien, si hablamos de soberanía, o sea, Multiverse está en Donosti, está en Europa, pero claro, a priori, a ojos de cualquier novato en el tema, Europa está muy, muy lejos para competir con Estados Unidos y con China, en IA sobre todo, Sí. y en computación cuántica lo desconozco. ¿Cómo estamos respecto a computación cuántica y qué opinas de la soberanía tecnológica en estos dos campos? Pues estamos rezagados, efectivamente, Europa.
siendo Europa, a Europa se le han comido la tostada a los americanos y los chinos. Esto es así. Hemos perdido muchos trenes tecnológicos, perdimos el del cloud, perdimos el de las redes sociales, el de las .com, etcétera, y ahora parece que nos está volviendo a pasar con cuántica y con inteligencia artificial. Sí que es cierto que a nivel de la Comisión Europea se están poniendo en marcha muchas iniciativas para poder sumarse a la carrera. Y mira, sin ir más lejos, esta mañana he vuelto de Ginebra, que he estado estos últimos 2 días en una reunión de Naciones Unidas ahí hablando con gente de la Comisión Europea y ellos preguntaban, bueno, pero todavía no es tarde para empezar y tal. No, no, claro que no. Yo creo que es mejor empezar ahora, aunque sea tarde, que no esperar 2 años. Y ahí es fundamental la velocidad. Yo creo que por el tema de soberanía tecnológica, tanto en cuántica como en inteligencia artificial, porque está pasando lo mismo, Europa no se puede permitir depender de Estados Unidos o de China. En el caso además es que lo hemos visto hace muy poco. ¿Por qué? De repente Estados Unidos desarrolla un modelo que es el Mythos, ¿no? El modelo más potente de ella que se ha desarrollado hasta ahora por Anthropic, que tiene unas capacidades de ciberseguridad espectaculares. Deciden cortar el acceso a todo el que no sea ciudadano americano. ¿Y qué hacemos? ¿Sabes? Europa está en clara desventaja geopolítica respecto a China y Estados Unidos, ¿no? Y no puede esto no se puede permitir. Europa no se lo puede permitir, es mi opinión. Y pasa tanto con inteligencia artificial como con computación cuántica. Sí que es cierto que hay iniciativas. Hay, por ejemplo, empresas que están fabricando ordenadores cuánticos europeos. Está Pascal en Francia, está Lisan Bob también en Francia, está Kilimanjaro aquí en España, y hay más, ¿no? Pero vamos muy rezagados. Los americanos lo hicieron mucho antes, los chinos también. Tienen también menos aversión al riesgo. Hay mucho más capital privado, o por lo menos tienen tendencia a arriesgar más. Y eso aquí en Europa pues todavía nos falta. Y si eso lo combinas con lo complicado que es coordinar a todos los países de la Unión Europea para que vayan todos a una, pues ya está. Ahí tienes el problema, ¿no? Y en inteligencia artificial empieza a haber iniciativas para no quedarse rezagado. Yo creo que bueno, más vale tarde que nunca. Hay que hacerlo sí o sí, aunque sea tarde. Esa es mi opinión, porque es un asunto estratégico. Sí, yo en tema de IA, por ejemplo, pues conozco Mistral, así como la única opción Sí. de las que hay europeas, ¿no? Pero aún así mi sensación, yo no lo he probado, pero mi percepción por lo que escucho y leo es que todavía sigue estando muy, muy lejos de Sí. cualquier otra. Por supuesto, sí, todavía está muy lejos Mistral. Tiene modelos que van muy bien, pero está muy rezagado respecto a lo que se está haciendo en Estados Unidos o lo que están haciendo ya en China, ¿no? También con capacidades de hacer modelos estamos nosotros, ¿no? Que antes o después nos pondremos también a hacer nuestros propios modelos, pero es que en Europa ya no solamente se trata de querer hacer un modelo y hacerlo, es que falta hasta la infraestructura para hacer el modelo. Porque ¿dónde haces este modelo? Necesitas un clúster de supercomputación enorme. Ahora mismo se van a desarrollar unos proyectos de gigafactorías en Europa que nos van a solucionar en parte el tema, pero hasta que no estén las gigafactorías construidas, pues van a pasar un par de años. Y ahora mismo, alguien que quiere hacer un modelo tan grande como, no sé, como DeepSeek o algo del estilo, pues tiene que fabricarlo usando servidores de Estados Unidos, ¿no? Te tienes que ir a los servidores de Amazon o los de Microsoft, porque es que incluso a nivel de infraestructura estamos mal. Y eso es otra de las cosas que hay que solucionar. Entonces, bueno, va a llevar tiempo, pero sí que es cierto que se están dando ya pasos para solucionarlo. Bueno, buenas noticias en el horizonte. Sí. Oye, y luego yo estoy convencido de que en Europa tenemos mucho talento y para muestra un botón lo que estáis haciendo vosotros también en Multiverse. Y vuelvo a repetir, coño, una empresa de aquí, del País Vasco, o sea, de San Sebastián, ni más ni menos. Que esto es para estar orgullosos, no lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora voy con la pregunta, ¿no? Bueno, yo ahora ya tengo cierta edad y no me voy a poner, pero soy un ingeniero joven, que estoy saliendo de la universidad, bueno, ingeniero o la carrera que sea necesario, no te sé decir, ¿vale? Y quisiera empezar a meterme en este mundo, yo sé, quiero aportar mi granito de arena al mundo en este sentido. ¿Qué podría hacer yo? Pues bueno, pero lo primero, formarte, por supuesto. Yo creo que es importante toda la formación que puedas tener, tanto en temas de computación cuántica como en temas de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, etcétera. Eso es algo que te va a ayudar, ¿no?
Y luego, pues bueno, si quieres contribuir y quieres trabajar en una empresa como Multiverse o como Mistral o alguna de las que hace computación cuántica en otra parte, pues yo te diría que adelante, que te tires de la piscina, que nos mandes el currículum, ¿vale? O que me contactes y hablamos a ver qué se puede hacer. Sí. Estáis Yo creo creciendo. que sí que estamos creciendo, sí, y hay muchas iniciativas además en esta dirección. Cada vez hay más startups de computación cuántica, cada vez hay más financiación para estos temas. Yo creo que hay muchas oportunidades ahí, ya no solo en la empresa privada, también, yo que sé, en la universidad, en el sector público, grupos de investigación, pero también nuevas startups que están saliendo o grandes y medianas empresas que están ya muy consolidadas, pero están empezando a desarrollar sus propios equipos de computación cuántica y, por supuesto, de inteligencia artificial, ¿no? No sé, se me ocurre, BBVA, por ejemplo, tiene su propio equipo de computación cuántica, ¿no? Y como esta, pues otras tantas, ¿no? Hay muchas oportunidades ahí. Yo te voy a Una poner un pasada. compromiso, Román. Ahora tenemos como los chistes, tenemos a un ingeniero informático, tenemos a un ingeniero de teleco o de lo que quieras, tenemos a un físico y a un matemático. ¿Cuál tiene el camino más fácil con el tema de la IA y el tema de la computación cuántica? Joder, pues esta es. Pues yo te diría que depende. En realidad, mira, te voy a dar una respuesta, no me voy a mojar, te voy a dar una A la respuesta muy gallega, honesta. ¿no? Te voy a decir que depende de la persona. Ya. Pues si la persona es adecuada, puede haber estudiado hasta humanidades. Conozco un par de casos aquí, sin ir más lejos en Multiverse, de chicos que vinieron de humanidades y luego hicieron un máster en no sé qué y son de los mejores ingenieros que tengo aquí. O sea, es una cosa espectacular. Pero bueno, ya que me dices qué tengo que estudiar yo si quiero hacer tal, hombre, todas estas carreras te preparan mucho. Física, por supuesto. Para temas de computación cuántica, física te prepara seguro porque tienes cuántica por un tubo desde el minuto, bueno, no desde el minuto cero, pero bueno, te prepara un poco la mente para esto. Y además hay muchos físicos después trabajando en temas de inteligencia artificial. Esto también es verdad. De hecho, bueno, el último Nobel de Física o el penúltimo, no recuerdo, se lo dieron a algunos de los padres de la IA, sin ir más lejos. Pero luego, ingeniería informática y otro tipo de ingenierías, por supuesto, ingeniería informática te prepara muchísimo para ser programador, si es con una especialidad también en ciencia de datos y temas de inteligencia artificial, eso es perfecto. Ese es el camino que tienes que seguir más obvio. Si quieres, lo que quieres hacer es IA, ¿no? Pero eso luego no significa que no puedas hacer también cuántica. Y, por ejemplo, aquí en Multiverse tenemos de todo, ¿no? Y matemáticos, por supuesto, tienen la mente muy abierta, ingenieros de telecomunicaciones también, conozco ingenieros de telecos que son buenísimos. Yo diría que casi cualquiera de las cuatro, pero sí que es cierto que temas de cuántica vas a ver más en física, temas de IA vas a ver más en informática, por construcción, ¿no? Está claro. Y oye, una preguntita también. Ya vamos llegando un poquito hacia el final ya de la entrevista y claro, todos estos dos temas que hemos tratado hay mucho hype, sobre todo. Aquí cualquiera, yo qué sé, esto ya no sé hasta qué punto, ¿no? Oye, pues me he montado una startup, voy a comerme el mundo, etcétera, ¿no? ¿Qué señales habría que mirar para distinguir si es humo o es una solución seria de cuántica o de ella a la que nos estamos enfrentando? Bueno, a la empresa con la que queremos colaborar. Pues para eso hay una forma muy, muy rápida de detectar si algo es hype o no es hype. Y esto es una cosa que nosotros aquí internamente en Multiverse, por hacer la broma, lo llamamos el teorema de Enrique Lizaso, que es mi socio y cofundador de Multiverse, ¿vale? Este teorema dice que si tienes clientes que repiten, entonces no hay hype, ¿vale? Vale. Pero es un buen indicador, porque Importante. efectivamente, ¿no? Si tú eres capaz de aportar una solución a un cliente, porque esto es otra cosa. Aquí hay muchas empresas, muchas startups, etcétera, que sí, que vamos a cambiar el mundo y tal, pero muchas de estas se olvidan de que al final esto es una empresa y esto va de clientes, ¿no? Y el cliente es el que te propone el caso de uso y no tú a él. Es el cliente el que tiene el problema y tú el que se las tiene que montar y apañar para solucionarle ese problema a ese cliente de una forma más eficiente, de lo que ya tiene, ¿no? Entonces, si al cliente le aportas valor de negocio con tu solución, ya sea cuántica o inspirada en cuántica o de inteligencia artificial, pues ese cliente va a repetir, ¿no? Y entonces no hay hype. Pero aportar valor de negocio quiere decir ser capaz de hacerlo mejor con tus técnicas
de lo que ese cliente es capaz de hacer con cualquiera de las otras técnicas que están disponibles en el mercado. Claro, y eso no es fácil, ¿no? Porque si no, no repite. Y ahí es donde realmente ves y puedes distinguir qué empresas y qué startups y qué iniciativas son hype y cuáles no. Primero que tengan clientes, y si encima tienen clientes que repiten, eso es un buen indicador. Muy bien. Bueno, ya nos has dicho, Román, que los físicos no sois buenos prediciendo el futuro, pero yo te voy a preguntar a ver si eres capaz de predecir y si aciertas, pues mira, te puedes apuntar una ¿Quién va a ganar el muesca. mundial, no? No. Gracias a Dios eso todavía no se rige por las leyes de nada, porque vamos. Nos has comentado que ya hay inteligencia artificial mezclándose con computación cuántica. ¿Cómo ves en 5 años? No te voy a decir en 10, porque ya 10 me parece muy, muy lejos. ¿Cómo ves en 5 años? ¿Qué avances disruptivos? ¿Qué señales ves que pueda ocurrir en ese plazo? Sí, yo creo que en 5 años vamos a tener procesadores cuánticos que van a empezar a escalar. A escalar significa que, bueno, ahora tenemos procesadores cuánticos, porque ahora mismo la limitación en computación cuántica es el hardware, no es el software. El software lo tenemos muy claro, es el hardware, la máquina, ¿no? Ahora mismo tenemos procesadores cuánticos con un número muy limitado, pues en este caso de átomos, por decir así. Cuando me refiero a muy limitado, me refiero a cientos, tal vez miles, ¿no? Pero nosotros queremos tener millones, miles de millones, y que además tengan corrección de errores y que sean robustos, etcétera. Yo creo que las primeras indicaciones de que esto se puede hacer y se está empezando a hacer las tenemos ya. Yo creo que en 5 años vamos a ver cómo estas máquinas escalan en capacidad, en número de átomos por procesador, etcétera. Ese va a ser un indicador muy potente de que somos capaces de corregir errores directamente al nivel del procesador y que somos capaces de escalar la máquina. Una vez seamos capaces de hacer eso, de ahí a un ordenador cuántico de propósito general, no digo yo que sea inmediato, pero sí que digamos que habremos solucionado el principal problema y a partir de ahí se van a desbloquear pues todas las aplicaciones. Y ya, para ir acabando, Román, antes te he preguntado a ver que una persona, un chaval joven o menos joven, ¿no? ¿Qué pudiera hacer para si quiere seguir este camino, ¿no? Y ahora, la última pregunta que te voy a hacer es si yo tengo una empresa española que quiere prepararse para los próximos 5 años, ¿por dónde le dirías que empiece ahora mismo? Pues que empiece bueno, hay distintas cosas. Que empiece a formarse, que empiece a identificar, que empiece a formar un equipito de tecnologías cuánticas o de inteligencia artificial, ¿vale? Y para eso lo primero que se puede hacer es identificar dentro de tu empresa quién tiene este tipo de conocimientos, ¿no? Pues físicos, matemáticos, ingenieros, alguien que sepa un poco el típico equipo de frikis, ¿vale? Pues decir, mira, pues estos, ¿vale? Y tal. Y luego, bueno, esto es lo que algunos me transmitieron, ¿sabes? ¿No? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar yo? Ya. Y luego, pues dedicarte junto con ese equipo a pensar qué casos de uso son los relevantes para tu empresa. Pues mira, podríamos mejorar este proceso, podríamos mejorar este otro proceso. Eso es fundamental. Y una vez tengas identificados los casos de uso, pues ponerte a hacer unas primeras pruebas de concepto y ver que si eso funciona, poco a poco irlo integrando en tu tecnología. Entiendo que hay muchas empresas pues, a las que a lo mejor no les es tan sencillo identificar casos de uso que pueden utilizar, en donde pueden utilizar computación cuántica o tal. Bueno, pues para eso hay empresas como nosotros, ¿no? Nosotros estamos trabajando con muchas empresas a las que les estamos ayudando, proponiendo casos de uso, etcétera, porque realmente hemos visto muchas cosas en muchos verticales industriales y ya sabemos por dónde buscar. O sea, esto incluso a una pyme le podría servir, una pyme de 150 o 200 empleados. Ya no te digo una empresa pequeña de 10 empleados, pero bueno, una pyme de 100 empleados podría servirle, ¿no? Perfectamente, sí, perfectamente. Muy bien. Muy bien, pues ya habéis escuchado, amigos tendencieros y tendencieras, que si trabajáis en una empresa de ese nivel, pues ya tenéis que formar el equipo, pero ya ese friki que está ahí programando y haciendo, pues puede ser uno de los primeros candidatos para entrar dentro de este equipo. Muchas gracias, Román, por venir al podcast. Yo estaría otra hora más aquí hablando y comentando sobre computación cuántica, porque ha sido una charla súper interesante y yo por lo menos he aprendido muchas cosas. Pues perfecto, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Román, por haberte pasado por el podcast. También agradecer a Estupendo. todos los tendencieros por haber acompañado en este episodio hasta aquí y esperamos también que vosotros hayáis aprendido como hemos aprendido Aitor y yo. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.